En tu camino presenta el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. De tal manera que este curso de tanatología te ayudará a ti si es que has sufrido una pérdida, o te puede ayudar también a comprender y ayudar en una forma correcta a alguien que ha sufrido una pérdida. Porque lamentablemente es frecuente que algunas personas quieran ayudar a alguien que ha sufrido una pérdida y, lejos de ayudarle, estropean, obstaculizan su proceso de duelo. El curso de tanatología. Haciendo un recuento de lo que le sucede a una persona que sufre una pérdida, hemos dicho que toda persona que tiene este tipo de situación va a pasar por aquello que se llama un duelo, que incluye una etapa de shock, una etapa de negación, una etapa de afloración de emociones, una etapa de aislamiento y de rencor. Y decíamos en el módulo pasado que todo esto que está sucediendo en el ser humano, tarde o temprano tiene que salir, tiene que mostrarse en esta parte física de la cual nosotros estamos hechos, que se llama cuerpo. Nuestra psicología y todo lo que está pasando en nuestra mente es tan poderoso que puede hacer que nos sintamos bien o que nos sintamos mal. Por eso los grandes especialistas y también los sabios del Oriente dicen que de acuerdo a tus ideas es tu forma de vida. Si tú alimentas tu mente de ideas positivas, lo más seguro es que tu cuerpo también esté actuando en forma positiva, que la postura de tu cuerpo sea recta, que tu respiración sea una respiración tranquila y que todos tus órganos estén también actuando en una forma correcta. Sin embargo, si tú le echas a tu mente ideas que no son correctas, si tú dejas que las emociones empiecen a navegar dentro de tu mente como locas de la casa, entonces forzosamente tendrás que tener consecuencias desastrosas. Y te voy a poner un ejemplo que quizás no sea el mejor, pero que te puede ayudar mucho. Mira, tenemos un sistema digestivo maravilloso. Un sistema digestivo que lo que hace es chupa exclusivamente aquello que te va a alimentar. Y claro, todo aquello que es basura, simple y sencillamente pasa por el intestino grueso y el cuerpo lo expulsa por algo que se llama recto, por algo que se llama ano. ¿Qué sucede con la mente? Ojalá que nuestra mente tuviera un aparato digestivo y todos los malos pensamientos, los rencores, las ideas negativas, la educación negativa, simplemente las pudieras hacer popó por un intestino cerebral que saliera automáticamente. El gran problema es que el cerebro no tiene esto. El cerebro automáticamente no convierte en popó las ideas negativas, las emociones negativas, los pensamientos negativos, la información que te viene desde fuera que no te sirve para nada. Uno es el que tendría que hacer este trabajo digestivo del cerebro. Una persona tendría que ser capaz de decir, ¿esta idea me sirve? No, va para afuera. ¿Esta crítica me sirve? No, va para afuera. ¿Este rencor, este mal recuerdo me sirve? No, va para afuera. Y quedarse únicamente con aquello que es nutritivo y positivo. El gran problema es que la mayoría de las personas no hacen esto. Lo hacen aquellos que en la oración saben pedir perdón y perdonarse. Lo hacen aquellos sabios que en la meditación, en el yoga, en lo que le llaman la búsqueda de la metafísica, van aprendiendo a no depender de cosas negativas. Lo hacen las personas que son monjes budistas o que tratan de limpiar la mente en una forma constante, pero el ordinario el común de la gente no lo hace. Así que, ¿qué crees que sucede cuando en tu mente hay ideas negativas? Cuando en tu mente hay emociones equivocadas, pues esto se convertirá en elementos psicológicos que van unidos a elementos corporales.
Y por eso estamos hablando de lo que se llama lo psicosomático. Lo psicosomático significa, fíjate bien la palabra, psico, primero está en la mente y luego pasa a la parte somática. ¿Qué significa soma? Carne, cuerpo. Entonces, algo estuvo primero en tu mente y después pasa a convertirse en algo que está en tu cuerpo. Y poníamos un ejemplo en el segmento pasado cuando una persona tiene miedo. ¿El miedo en qué parte del cuerpo lo localizarías? Evidentemente que el miedo es algo que está aprendido, es algo que se aprende y el miedo está en tu mente. Pero si ese miedo está frecuente, está una y otra vez ahí, el miedo al futuro, el miedo a la muerte, el miedo a una separación, el miedo a qué va a pasar con tu cáncer, el miedo a cómo me voy a recuperar de esto. Si eso está presente, mira, yo te podré decir que primero ese miedo se va a manifestar quizás en algunos movimientos tuyos. Por ejemplo, vas a empezar a estar moviendo el cuello de un lado para otro porque el miedo ya se convirtió en una tensión muy fuerte en el cuello. O vas a empezarte a rascar. O vas a empezarte a lo mejor a deprimir y tu cuerpo se va a ir hacia abajo. Pero esos son solamente movimientos. Al ratito ese miedo, si sigue ahí, se va a convertir en insomnio. Y el insomnio se va a convertir en cansancio. Y el cansancio se va a convertir en mal humor. Y el mal humor se va a convertir en estreñimiento. Y estas cosas te van a ir provocando algo como lo que comentamos con esta joven que vivía en Querétaro y que por haber tenido un cambio de vida tan radical y tan fuerte, al venirse a vivir a México, ella se empezó a sentir mal, ¿lo recuerdas? Una mujer que en Querétaro, por ser un lugar pequeño, convivía con su familia, su esposo iba a comer a casa, llegaba a cenar temprano, no habría grandes momentos de separación, pero en cambio aquí en la Ciudad de México las cosas habían cambiado totalmente. Ella pensaba que todo estaba bien. Tenían una casa nueva en la Ciudad de México, el empleo maravilloso de su esposo, pero ya no llegaba a cenar temprano, ya no podía llegar a comer, ella se pasaba grandes horas del día sola y empezó con malestares en todo el cuerpo. Iba con el médico, no aparecía nada, le hacían análisis de sangre, no aparecía nada, le hacían radiografía, no aparecía nada, le hacían exámenes fecales y de orina para ver si tenía alguna bacteria, no aparecía nada, hasta que de repente un psicólogo descubre que ella se siente realmente mal y el cuerpo está empezando a funcionar mal por un problema mental. Es decir, la pérdida que está sufriendo. La pérdida porque ya no tiene al marido todo el tiempo, la pérdida porque está lejos de sus familiares en Querétaro, la pérdida porque ya no come con el marido, la pérdida porque tiene una casa pero esa casa no la puede llenar con nada, está haciendo que se sienta de esta manera. Te estoy explicando todo esto porque seguramente tú que me escuchas que estás pasando por una pérdida, estás pasando también por estas circunstancias corporales. ¿Tuviste una infidelidad? ¿Estás sufriendo una infidelidad? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te acaban de decir que tienes diabetes, que tienes una enfermedad? ¿Te acaba de cortar tu novio? ¿Te quedaste con una casa más pequeña de la que tenías antes? ¿Tus hijos se fueron de casa? Cualquier pérdida que hayas tenido se va a convertir, aunque tú no te hayas dado cuenta, en algunos síntomas. Yo que te invitaría a que hicieras en este momento, trata de ubicarlos. Trata de decir, a ver, ¿dónde están estos síntomas? ¿Me duele la cabeza? ¿Me duele la espalda? ¿Me duelen las piernas? ¿Me ha dado diarrea? ¿Estoy estreñido? ¿Se me nubla un poco la vista? ¿Empiezo a tener como zumbidos en los oídos? ¿Se me acalambran las extremidades? Pon atención. Estas cosas que no te habían pasado antes y que están apareciendo como síntomas nuevos, te van a acompañar cada vez que tengas una pérdida. Es normal que si a un niño le dolía la cabeza cuando se murió su mascota, cuando sea adulto y lo corte la novia, le va a doler la cabeza.
Y cuando no entre a una escuela de posgrado porque no le dieron lugar, le va a doler la cabeza. Y cuando pierda a un ser querido por la muerte, le va a doler la cabeza. Es común que a un niño que cuando tuvo una pérdida se le acalambraban las piernas, estos mismos síntomas le aparezcan cada vez que tenga una pérdida. Entonces, tú trata de analizar en qué parte de tu cuerpo se está presentando en forma psicosomática el problema. ¿Para qué te va a ayudar? Para que no te espantes cuando esto te vuelva a suceder. Por ejemplo, yo le preguntaría a David, acabas de sufrir una pérdida, se murió tu tío. ¿Puedes ubicar en qué parte del cuerpo te afectó este pensamiento? Sin duda que sí, padre. La principal afectación fue en los riñones y eso provocaba muchos mareos. Entonces, riñones y esto ligado a la mente también, muchos mareos. Esto generalmente, David, te va a pasar en forma frecuente cuando tú tengas una pérdida. Quizás no te habías fijado, pero el estudio de la tanatología te va a ayudar a que cuando esto te vuelva a pasar no te pongas tan nervioso y con tanta tensión como te pusiste en esta ocasión. Y esto es bueno e importante saberlo, Padre José, porque sí causa temor, causa miedo de que uno pueda desarrollar alguna enfermedad peligrosa. Esto causa algo que llamamos angustia. Y la angustia es factor de mayores enfermedades. Vamos a continuar hablando en el siguiente segmento. El curso de tanatología. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Gracias a David, estamos comprendiendo que aquello que parece no afectarnos a una simple vista puede afectarnos de una manera muy fuerte. David nunca había tenido los dolores en los riñones que tuvo. David no había tenido la angustia que en este momento tuvo, y esto es importante porque de la angustia quiero decirte que se van a reflejar muchos problemas. Simplemente estoy diciendo problemas, no forzosamente enfermedades. Mira, una de las características de la angustia es que a las personas no les gusta sentirse angustiados, no les gusta sentirse angustiadas, y buscan distintas maneras de quitar la angustia. Es una presión interna muy fuerte, una presión que está como desde dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿De qué manera las personas buscan remediar la angustia? Buscando una relajación a través de elementos como pastillas, calmantes, alcohol. Y esto evidentemente se puede convertir en un problema porque si las personas no son capaces de controlar esta angustia, se pueden hacer dependientes del alcohol, dependientes de una pastilla o dependientes de muchas otras cosas más. Es mejor buscar algo en la mente que te vaya ayudando a controlarte que buscar elementos externos como el alcohol o cualquier tipo de drogas. Hay otro elemento que las personas no siempre asocian a la angustia y es la masturbación. Quizás tú de repente ves que estás enfermo,
que estás a lo mejor en una etapa de ancianidad, incluso que te han detectado alguna enfermedad importante y ha resultado algo curioso en ti. Has empezado a masturbarte con mayor frecuencia. Y tú dices, no entiendo por qué ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida del trabajo, me está pasando esto. Bueno, la angustia, repito, a nadie le gusta tenerla y todo mundo trata de tener algo que le ayude a sentirse bien. Y como la masturbación produce un placer rápido, pronto, pero también muy fugaz, las personas suelen caer en ella. De hecho, muchos de los jóvenes que se masturban constantemente, lo que tienen no es un problema de hipersensualidad, sino lo que sucede en la mayoría de ellos es que están llenos de angustia. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay cambios importantes en nuestra vida? Detenernos y reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y de aquello que consideramos más importantes. Por ejemplo, esta mujer Daniela que vivía en Querétaro, ¿qué tuvo que hacer? Detenerse y reflexionar sobre cuál es el verdadero significado de la vida. Si para ella el verdadero significado de la vida está con su pareja, vivir esta relación matrimonial, bueno, pues tendría que hacer el esfuerzo para que no le afecte tanto esto que está viviendo. Asimilar esta pérdida y evidentemente quedarse con los aspectos positivos que de ella pueda aprender. El caso, pues, anterior de la somatización nos permite comprender que un cambio de vida, cualquiera que sea, conlleva grandes pérdidas a las que no siempre damos la importancia necesaria. Cuando se da el caso, los síntomas físicos pueden reflejar las molestias internas. En casos como el de Daniela, las pérdidas pueden hacer aflorar otros problemas internos. Por ejemplo, sufre más al alejarse del hogar quien no aprendió a valerse por sí mismo o quien tiene dificultades para entablar nuevas relaciones, que fue el caso de Daniela. Ella estaba muy a gusto en Querétaro con su familia en una especie de huevito. Y ahora que tuvo que salir a una nueva ciudad, que tuvo que buscar la manera de llenar su tiempo, se dio cuenta que no sabía entablar relaciones. Se dio cuenta que dependía de la familia y además del problema de la pérdida, surgió otro problema, el descubrir que ella era una persona cerrada. Así que sufre más al alejarse del hogar quien no aprendió a valerse por sí mismo o quien tiene dificultades para entablar nuevas relaciones, pero también sufre más quien tiene baja estima y no tiene la seguridad de que podrá enfrentar y vencer los nuevos retos. Por ejemplo, si una persona fue despedida, evidentemente está el dolor de la pérdida. Pero si esta persona tiene baja estima, va a sufrir más porque piensa que no la van a admitir en ningún lado, que no vale nada, que no va a pasar los exámenes, que no va a encontrar quien le pueda recomendar. Evidentemente, esto es algo que se está añadiendo al sufrimiento de la pérdida. En el caso de Daniela, que es el caso que estamos tratando, al sufrimiento de su pérdida se añadió su incapacidad para entablar nuevas relaciones, iniciar nuevos proyectos, buscar diversiones o aprovechar su tiempo libre. Quienes crecieron como hijos cuyos padres les hacían todo, seguramente van a sufrir más dolor al enfrentarse a situaciones como la antes mencionada. En cambio, si un hijo aprendió a ir haciendo todo lo que le tocaba hacer, cuando sufra una pérdida, no va a sufrir tanto. A ver, vamos a poner un ejemplo aquí muy concreto, especialmente dirigido para hombres. Si un niño aprendió que su mamá le hacía todo, le cosía los botones, le preparaba el desayuno, le planchaba la ropa y todo, y luego se casa esta persona y la esposa le hace todo igual, y sucede que su mamá muere mientras él está casado, pero después tiene la pérdida de la esposa porque la esposa se divorcia. ¿Tú qué crees? Si él nunca aprendió a hacer las cosas, ¿cómo crees que va a enfrentar esta nueva situación? Si no sabe coser un botón, no sabe cocinar, esto significa que su sufrimiento pues va a ser mucho más grande que una persona que podría ser totalmente independiente, ¿no? Por esta razón, los pacientes
deben ser tratados con mucha delicadeza y atendidos más allá de sus síntomas físicos. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes que van con el médico en realidad no están buscando sino que alguien los escuche, que alguien les oriente, y en muchas ocasiones los médicos son capaces de descubrir que aquella señora que constantemente está yendo con él a pedirle unas pastillas para el dolor de cabeza, que aquella persona que siente que le falta el aire o algo así, tiene un problema de una pérdida. Al principio los médicos le podrán dar a lo mejor unos chochitos de azúcar que no tienen ningún medicamento y la persona siente que le están poniendo atención y con aquellos chochitos supuestamente se va a sentir mejor. Y no es ni el azúcar ni el frasquito, lo que pasa es que la persona piensa que le están poniendo atención. Pero si más allá de estos chochitos el médico le ayuda a calmarse, a relajarse, a sentir confianza en la vida, a volverse a sentirse importante nuevamente, aquella paciente se va a sentir mucho mejor y va a regresar con el médico con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque su angustia va a ir desapareciendo. Una simple conversación relajada puede dar pie a la liberación de emociones o problemas ocultos. Esto generalmente o sucede con el médico o con cualquier persona que te escucha. Vámonos ahorita mentalmente a un salón de belleza. ¿Por qué hay tantas mujeres que les gusta estar en la estética? Si tú eres mujer, a lo mejor dirás, no, pues porque ahí le arreglan a uno las pestañas, porque a uno le arreglan el cabello. A ver, te voy a preguntar, si en todos los lugares arreglan las pestañas y el cabello, contéstame, ¿por qué vas tú a un específico lugar? Ah, es que ya me hice amigo de la persona que me peina. Ah, bueno, pero nada más por eso. Bueno, la verdad es que si analizo, me vas a contestar, es que me la paso platicando con esta persona y le cuento mi problema y le cuento mi nerviosismo y le cuento mi miedo ante alguna cosa y curiosamente cuando salgo de la estética no solamente salgo con pestaña china, con cabello bien arreglado, sino con menos estrés, con más confianza en la vida, con más ganas de luchar. Y a veces ni siquiera es con la persona que está en la estética, sino con la vecina que te tocó en la silla. Empiezas a platicar y especialmente en el caso de las mujeres, una simple plática les puede quitar síntomas físicos que podrían ocasionarles muchos daños. Y es que como el problema no es físico, en su origen, ninguna cantidad de medicamento logrará cambios significativos en el paciente como el sacar fuera todos los miedos y las angustias a través de una plática. Regresamos para el siguiente segmento. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. El curso de tanatología. Vamos a pasar a la siguiente etapa de lo que sucede en un duelo. Y esta etapa se llama pánico. ¿Qué es el pánico? Mira,
Antes de explicarte el origen de esta palabra, sus síntomas, yo quisiera que te imagines que estás viajando en tu automóvil. Imagínate, estás sentado en tu automóvil y de repente el marcador del automóvil empieza a indicar que le falta agua al vehículo. Muy bien, le falta un poco de agua, no es gran cosa. Pero a los 2 minutos el marcador del tablero indica que también la gasolina empieza a reducirse en una forma rápida. Pero después te empieza el tablero a indicar que la presión no está bombeando bien la gasolina y de repente se te apaga el radio. Y sigues caminando y de repente se te apagan las luces. Y sigues caminando y el auto empieza a dar pequeños tumbos. Y sigues caminando y de repente se prenden solos los parabrisas. Y sigues caminando y de repente el auto empieza a no responder a la dirección del volante. Bueno, si solamente fuera lo del agua, yo creo que no te llenarías de miedo ni de pánico. Si solamente fuera lo de la gasolina, no te llenarías de pánico. Pero si a un problema que comienza pequeñitito, le vas añadiendo otro problema pequeñito, y otro problema pequeñito, y otro problema pequeñito, resulta que el conjunto de problemas pequeñitos es lo que te puede ocasionar pánico. ¿Por qué? Porque tu coche sientes que ya no tienes el control sobre él. Bueno, vamos ahora entonces a entender por qué viene la situación de pánico. Imagínate, primero sufriste la pérdida de una persona que hace que tu vida cambie radicalmente. Punto 1. Punto 2. Empezaste como a negar lo que estaba pasando y te sientes como que vives en un sueño. Ya son 2 cosas que están ligadas. Punto 3. Empieza a surgir la emoción, pero emociones completamente contradictorias y opuestas como alegría, coraje porque se murió la persona, tristeza, impotencia, aflicción. Ya empieza el asunto a hacerse más pesado. Después empiezan a darte ganas de aislarte de los demás y empiezas a sentir rencor hacia tus seres queridos. Ya se va haciendo más complicado el asunto. Y después de esto empiezas a entrar en una depresión y te sientes sin ganas de vivir. Uy, más delicado el asunto. Y después de esto empiezan a aparecerte síntomas en el cuerpo que nunca habías tenido antes. Ronchas, estreñimientos, diarreas, insomnios, dolores de cuello, problemas para la digestión, problemas para dormir, incluso puedes tener problemas para tener una relación sexual. Y todo eso no había pasado y fíjate, todo esto se te está poniendo junto en la charola. ¿Qué es lo que empiezas a pensar tú? ¿Estoy a punto de morirme? ¿Me va a dar un paro cardíaco? ¿Alguien me está haciendo algún daño? ¿El muerto se me va a aparecer o seguramente está haciendo que me esté pasando esto porque quiere llevarme con él? ¿O la persona que me fue infiel me está haciendo brujería y por eso me estoy sintiendo tan mal? Efectivamente, tú estás dándote cuenta que se están juntando muchas cosas en un solo momento y esto empieza a desequilibrar tu pensamiento y entonces aparece lo que se llama pánico. No tienes control, como este automóvil que yo ponía al final en el ejemplo. Empezaron pequeñas cositas, pero lo más delicado es que la persona tomaba el volante, movía hacia la derecha y el auto no respondía. Imagínate que vas manejando un auto y que el volante no responde. Evidentemente tú dices, ¿a dónde me va a llevar el auto? ¿Dónde voy a terminar? Eso es pánico y lo vamos ahora entonces a tratar de explicar. Primero, la expresión de terror de pánico, que sería la correcta, proviene de una palabra de la cultura griega y se refería a una situación de miedo que sentían los que iban caminando por el camino cuando se encontraban entre una decisión y otra en lo que llamamos una encrucijada. A ver, te voy a preguntar a ti, ¿qué es una encrucijada? Bueno, una encrucijada es donde tú vas por el camino y en lugar de que el camino continúe, van a dividirse varios segmentos con la posibilidad de que tú puedas caminar por cualquiera de ellos. Entonces, mientras tú vas por un camino, dices, no hay problema, este es el único camino.
Dijiste, es que voy a Cuernavaca, muy bien, y ahí dice la carretera a Cuernavaca. Pero a la mitad de la carretera se divide en 6 y no hay ningún letrero que diga cuál va a Cuernavaca. ¿Qué haces? ¿Tomas el primero de la derecha? ¿El segundo de la derecha? ¿El que está en el centro? ¿Tomas el que va hacia la izquierda? ¿Cuál camino tomas? Si no hay ningún letrero, ¿qué te va a pasar? ¿O te quedas parado y ya no caminas? ¿O bien tomas cualquiera de esos caminos, pero vas a ir con la angustia? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no es por aquí? ¿Y si me encuentro con un precipicio? ¿Y si más adelante no hay gasolina? ¿Y si no hay ya ninguna población? ¿Y si estoy yendo en un sentido contrario? Efectivamente, todas esas angustias y miedos que empiezan a aparecer por la mente de un caminante empiezan a ocasionar pánico. Bueno, ¿y por qué la palabra? Porque los griegos decían que precisamente quien se encontraba en estas encrucijadas para dar miedo a los caminantes era el dios Pan. El dios Pan, sí, aquel dios Pan que tocaba una flauta que incluso se conoce como flauta de pan. ¿Por qué? Porque la tocaba aquel dios para adormecer a los caminantes, para que tuvieran ensoñaciones y cosas así. Bien, entonces en honor a este dios Pan, se empezó a decir que quien tenía miedo ante una determinada circunstancia, miedo a continuar el camino, miedo a saber lo que iba a ver al fondo del camino, se llamaba exactamente pánico. Y vamos a poner un ejemplo con Julia. Mira, Julia tuvo un embarazo de alto riesgo y perdió a su primer bebé antes del parto. A su depresión y molestias en el cuerpo, se añade un pensamiento recurrente sobre lo que ha perdido su bebé, su deseado bebé. Por más que intenta distraerse, surge constantemente el recuerdo del bebé perdido. Ahí está la cunita, los pañalitos, todo le ayuda a recordar al bebé perdido. Hasta el más mínimo detalle le hace pensar en él. Ve a una mujer embarazada y piensa en su bebé. Ve a una mujer que está cargando a un niño y piensa en su bebé. Ve a un niño corriendo por la calle y piensa en su bebé. Julia se siente mal en su trabajo porque no pone atención en lo que hace, ni ofrece la mejor calidad, y esto es claro, es como lo que le sucede en todo lo contrario a una muchacha que está enamorada. Una muchacha que está enamorada no ha sufrido una pérdida, pero está tan enamorada pensando en el novio, en que lo va a ver, en que le va a regalar en su cumpleaños, que la muchacha se le olvida poner atención en lo que está contando, en lo que está pesando, en lo que está atendiendo. Bueno, en el caso de una pérdida, también, quienes están demasiado tristes no rinden lo suficiente en el trabajo y esto aumenta todavía el problema. Híjole, me van a correr, no voy a poder continuar aquí. Bueno, quienes conviven con Julia tienen la impresión de que está en otro mundo y no reacciona rápidamente a lo que le dicen. La falta de horas de sueño empiezan a debilitar a esta mujer y esto complica sus labores. Ya de por sí, distraída en el trabajo, somnolienta, imagínate. Julieta se siente muy mal por el bebé perdido, la depresión, molestias corporales, el recuerdo constante, pocas horas de sueño y falta de concentración. Todo esto le hace sentir que nunca podrá salir de su situación y todo esto desemboca en una sensación, no la entiende, pero es una sensación en donde ya no tiene el control de su vida y esto parece superar su deseo de cambiar, su voluntad de cambiar, y esta autoconfianza y seguridad que tenía en ella misma hace que preocupe por su salud mental, piensa que se está volviendo loca y se llena de pánico. ¿Por qué vienen los ataques de pánico? Bien, regresamos al ejemplo del camino. Si yo voy en un camino y no sé lo que hay al fondo, eso es lo que me da miedo, el miedo a lo desconocido. Es como cuando tú entras a una casa de espantos. ¿Por qué en las casas de espantos tienes que entrar y todo está oscuro y negro? Porque ahí está el secreto de que tengas pánico. No sabes en qué momento algo te pueda salir de arriba, de abajo, de un lado, de otro.
Puede ser un hombre lobo, una momia, una araña, alguien que grite. Puede ser que el piso de repente tenga una caída hacia abajo. Puede ser que choques con una pared. Puede ser que de repente sientas agua, una mano. Eso es exactamente lo que es el pánico, el miedo a lo desconocido. Los ataques de pánico son trastornos de la ansiedad, sensaciones repentinas de terror sin ningún motivo aparente. A ver, vamos a ver poco a poquito. Cuando una persona siente que pierde su estabilidad emocional, cree perder el control, siente que pierde la razón, comienza a preocuparse sobre su salud mental, tiene miedo y puede caer en el pánico. El temor a lo desconocido o a algo incomprensible puede paralizarla. A ver, temor a lo desconocido. ¿Qué va a pasar con esta enfermedad de cáncer que me acaban de detectar? No conozco el futuro. ¿El cáncer me va a pasar a los ganglios? ¿Me van a tener que amputar una mano? ¿Voy a dejar huérfanos a mis hijos? ¿Voy a sufrir todos los años que me quedan? ¿Voy a quedar inconsciente? ¿Cuánto voy a gastar de dinero? Todo esto es totalmente desconocido. Sobre esto hablaremos en el siguiente segmento. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Estamos hablando en este segmento sobre el pánico, que es ocasionado por el miedo a lo que puede pasar, el miedo a tu cáncer, el miedo a qué va a pasar ahora que me tengo que separar de mi esposo, el miedo a mis hijos se fueron de la casa y cómo le voy a hacer ahora para vivir sola, el miedo a, bueno, no me quedé en la escuela que yo quería y ahora qué va a pasar con mi vida. Bueno, el miedo a perdí el trabajo y ahora cómo voy a sobrevivir. Y todo esto, recuerda, son etapas del duelo que se pueden ir repitiendo constantemente y mezclando una con otra. Aunque nosotros hemos visto en una forma paulatina todas las etapas, no significa que la etapa de negación ya no se vuelva a repetir. No significa que la etapa de aislamiento ya no se vuelva a repetir. Se van a repetir en forma constante, pero hay una ventaja, menos fuertes. Se van a repetir las sensaciones, las emociones, los sentimientos, pero cada vez menos fuertes. Como cuando a alguien le duele la cabeza y se acaba de tomar una aspirina, bueno, le va a doler la cabeza, pero un poquito menos, y la siguiente vez un poquito menos. O como alguien que empezó a trabajar en una empresa donde tiene que cargar bultos. Bueno, la primera semana le va a doler tremendamente el músculo, pero la siguiente también, pero ya menos. Y la siguiente también, pero menos. Y la siguiente también, pero menos. Así son las etapas en la tanatología, en el duelo. Las vas a ver cómo se repiten, pero te van a pegar cada vez menos fuerte. Ahora, ¿quieres que te diga yo cuáles son los síntomas del pánico? Bueno, pon mucha atención porque esto te puede suceder a ti. El pánico va a tener opresión o dolor en el pecho. Sientes como si de repente te fuera a dar un paro cardíaco, o taquicardias, respiración forzada como si no pudieras respirar, una respiración arrítmica que es semejante a la taquicardia en el corazón, pero la respiración arrítmica tiene que ver con la respiración. A ver, taquicardia es cuando parece que tu corazón perdió el ritmo. Entonces en lugar de que esté pam, 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 va a estar como pam, 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 o pum, 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 y de repente como que te cambia de ritmo. Eso es una taquicardia. Y lo mismo en tu respiración, como que no puedes respirar, respiración apresurada también, como que te sientes que te ahogas, como que te atragantas. Otro síntoma del pánico, los clásicos mareos, náuseas, vómitos, te baja la temperatura y de repente sientes que todo el cuerpo lo tienes helado, o también temblores, empiezas a sentir que te tiembla alguna parte del cuerpo, algún tic, escalofríos, un calor de repente y un frío, sudas teniendo frío, empiezas a sudar, sobre todo te empiezan a sudar las manos, los pies, la espalda,
estremecimientos, hormigueo en las manos o en los pies, como si se te durmiera la mano o el pie, contracciones musculares, de repente como que un músculo se te mueve, se te hace como chiquito, la boca se te seca, el paladar se te seca, la luz, haz de cuenta que te empieza a molestar y tienes dificultad para hablar o comunicarte. El pánico puede hacer que la persona sienta miedo a la muerte. Tenga la sensación de que ella misma o su entorno, lo que le está pasando, ya no son reales, como si estuviera dentro de un sueño, como si estuviera flotando, provocando el deseo de escapar del lugar, momento y situación en los que se produce. A esto le vamos a llamar crisis. El momento del pánico es una crisis, y como todo aquello que se llama crisis, es pasajera, es temporal y no es permanente. Pero ¿qué le pasa a una persona que siente todo esto al mismo tiempo? Vuelvo a hacer el ejemplo del carrito. Ya de por sí el carro ya no le funcionan los focos, ya no le funciona además el volante, y además del coche que ya no funciona, tú empiezas a sentir escalofríos, sudoración, palpitaciones, taquicardias, que dice tu mente: hasta aquí llegué, ya no puedo, algo me está pasando, y lo que sucede es algo muy pasajero. Pero si tú no lo sabes, puedes angustiarte mucho. El pánico se presenta especialmente cuando la persona está sola y también cuando la persona está a punto de dormir, cuando la oscuridad está acompañándole, es decir, especialmente en la noche, porque la psicología une noche a muerte. Por eso a muchos ancianitos les cuesta trabajo dormirse, porque muchos piensan que no van a volver a despertar. Imagínate una persona con miedo, cierra los ojos sintiendo que tiene taquicardia, que tiene escalofríos y todo, dice: no cierro los ojos porque capaz que no vuelvo a despertar. Entonces me quedo viendo la tele, dejo prendida la luz, algo para que no me duerma. Ya cuando amanezca, curiosamente la gente siente que con la luz no se va a morir, como que en el día no se muere, en cambio en la noche sí. Pero bueno, eso será otro tema más adelante. Pero yo te quiero decir que aquellas personas que dicen que se les subió el muerto, ¿qué tuvieron? Una crisis de pánico. A ver, vamos a analizar. Ay, padre, es que si hubiera sentido lo que yo sentí. A ver, platícame. Es que estaba medio dormido o dormida y de repente sentí que tenía algo encima. A ver, de seguro en el pecho. ¿Cómo le adivinó, padre? A ver, ¿por qué los muertos en este caso no se suben en el pie, no se suben en la pierna, no se suben en la cabeza? No, exactamente en el pecho. Pues resulta que más bien una persona que tiene miedos va a sentir presión en el pecho. ¿Y qué te pasó? Empecé a sudar y empecé a tener escalofríos y me empezó a temblar. Síntomas de pánico. No, pero es que de verdad me quería mover y no podía. Síntoma de pánico. Pero es que entonces, ¿cómo me explica esto? Mira, lo que sucedió es que tú no estabas dormido en toda su totalidad. Hay estados de sueño y hay uno que se llama vigilia y otro que se llama el siguiente estado de la vigilia, donde parece que la mente ya está despierta, pero el cuerpo no reacciona. Acuérdate que nuestro cerebro es mucho más rápido que nuestros movimientos corporales. Y hay ocasiones en que la persona está teniendo un sueño, a lo mejor hasta de espantos, despierta. La mente dice: yo ya estoy despierto, pero quiere mover el brazo, quiere levantarse, quiere gritar, mover la lengua, mover las cuerdas vocales, y resulta que ni el brazo ni las cuerdas vocales están respondiendo. ¿Por qué? Repito, porque la mente es más rápida que el demás funcionamiento del cuerpo. Para la persona, estos pequeños instantes, milésimas de segundo, se le hacen eternas. Entonces estoy despierto, quiero moverme, pero mi mano no reacciona. Estoy paralítico, tengo a alguien encima, ya me está pasando algo. No. Si tú analizaras
en una película lo que sucedió fue en una milésima de segundo. Y claro está, si en tu mente existe la creencia de que los muertos vienen, se te ponen encima y no te dejan respirar y cosas así, pues tú te creerás que el muerto se te apareció. Y si tu pérdida fue por la muerte de un ser querido, pues vas a ligar la muerte de ese ser querido a lo que te estás pasando y vas a decir, mi abuelito vino y se me subió, tal persona vino y se me subió, y entonces estás confundiendo algo que se llama pánico con una información equivocada que estás metiendo en la mente. El pánico lo sufren todas las personas muy rápidamente, muy temporalmente. Hay personas que 1 o 2 veces solamente en el tiempo de la pérdida, otras que son más dependientes, porque esto tiene que ver también con la baja estima, con la confianza, con las creencias. Si alguien cree en muertos, en aparecidos, en el demonio o cosas así, pues seguramente estará más, digamos, dispuesto a sufrir este tipo de situaciones. Quien sabe que el ser humano puede tener esto, pero es pasajero, quien sabe que el demonio ni los muertos pueden hacer este tipo de cosas, seguramente hará que el pánico, pues, desaparezca tan sencillamente. Por ahora, en esta pérdida que tú tienes, estás en una encrucijada. ¿Hacia dónde va tu vida? No lo sabes. ¿Cómo vas a terminar este divorcio? ¿Qué va a pasar con esta situación de enfermedad que tienes? No lo sabes. Yo lo que te diría es que el hecho de no saber lo que viene después no significa que sea algo trágico. Hay que tener esperanza. No olvides que mañana continuaremos con el curso de tanatología. Nuestro pan